En 1974, el afamado científico americano Carl Sagan supervisó la transmisión del llamado mensaje de Arecibo al espacio. La meta, contactar vida extraterrestre con las ondas radiales más poderosas jamás producidas por los humanos. La transmisión incluyó información acerca de la localización de la Tierra, la apariencia o ADN de los seres humanos, así como los principios de nuestra matemática y ciencia. Era un proyecto ambicioso. Después de todo, ¿qué oportunidad había de recibir una respuesta? ¿Qué oportunidad, en efecto? 27 años después, un círculo de cultivo apareció en Chilbolton, Inglaterra, junto al telescopio y observatorio más grande del Reino Unido, lo que parecía ser una representación de la fotografía de rostro de Marte. El 20 de julio de 1976, el satélite llamado Vikingo 1 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar con éxito en la superficie de Marte y llevar a cabo su misión con éxito. Durante la misión exploratoria de Marte, la NASA recibió unas fotografías estremecedoras. La primera mostraba una construcción con forma humanoide que ocupa varias millas. Por alguna razón, la NASA se negó a volver a tomar fotografías de esta área. Solo después de recibir mucha presión de varias instituciones, accedieron a tomar una fotografía adicional. En 1979, el Vikingo mandó una segunda foto que mostraba la misma estructura desde otro ángulo. Cerca del rostro aparecía una pirámide ancestral. Y como era de esperarse, la NASA rápidamente negó el descubrimiento, alegando que lo que se observa es solo una ilusión óptica. Mucho tiempo después, con el avance de la tecnología, se usó un programa especial para darle forma tridimensional a las fotos. Gracias a esta tecnología, se pudo determinar que la cara en Marte tiene 460 metros de altura y se extiende por más de 1,7 kilómetros. El estudio de otras fotos cerca de esa área muestra múltiples pirámides. Este sector fue bautizado como el Complejo de Cidonia, y a la pirámide la llamaron la pirámide de IM. Con el tiempo, múltiples estudios mostraron que las pirámides de Giza son efectivamente una réplica de las del Complejo de Cidonia, las cuales son mucho más antiguas. Incluso nuestra Esfinge está ubicada en la misma posición relativa a nuestras pirámides que la Esfinge en Marte con relación a las pirámides de Cidonia. Es más, los estudios mostraron que la ubicación del complejo de Giza en la Tierra queda en exactamente las mismas coordenadas que el complejo de Cidonia en Marte. Esto ya era interesante por sí solo, pero días después algo incluso más impresionante apareció. Ahí, en el mismo campo, apareció un círculo de cultivo descrito como un duplicado exacto del mensaje de Sagan de 1974. Fue formateado de la misma forma y parecía responder a la información originalmente transmitida al espacio, detallando un sistema solar diferente, la apariencia del remitente e información acerca de ADN no humano. Algunos lo describieron simplemente como la mejor respuesta que podíamos esperar. Pero espera, si la respuesta de Sagan recibió una respuesta, ¿quién o qué pudo hacerlo? ¿Pudo haber sido algún tipo de raza alienígena? Algunos han sugerido que la respuesta a esta pregunta fue revelada a través de la aparición de otro círculo de cultivo en Italia en 2011. En el pequeño pueblo de Poirino, un círculo de cultivo apareció representando una estrella de 7 puntas. Contenido en el diseño estaba un código que parecía identificar su creador como alguien llamado Enki. Este no es un nombre inconsecuente o al azar. Enki es el nombre de un antiguo dios sumerio, un precursor de Acuario. Aún más importante, Enki era, según algunos, el líder de un antiguo grupo de alienígenas llamados los Anunnaki, quienes visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Pensadores como Zecharia Sitchin y Erich von Däniken han asegurado que estos Anunnaki colonizaron la Tierra hace unos 500.000 años, manipulando genéticamente a los seres humanos como una raza esclava. Tal vez son los Anunnaki que están contactando a los humanos anunciando a través de círculos de cultivos el inminente regreso de Enki. Como indicó Sitchin, el ciclo zodíaco regresa exactamente al mismo lugar cada 25.920 años. Por lo tanto, estamos abandonando la edad de Piscis. Enki era el dios prototipo de Acuario.
Que esto signifique que todo pasará de nuevo, que Enki regresará, no lo sé. Hay muchas señales y signos que apuntan en esa dirección. Si los seres humanos fueron esclavizados por los Anunnaki anteriormente, ¿por qué no otra vez? Sin embargo, hay otro lado de la historia, otro ángulo a la leyenda de los Anunnaki. Muchos creen que esta raza alienígena ha, en el pasado, provisto a los humanos con tecnología avanzada y conocimiento, lo cual explica estructuras imposibles como las pirámides o el Stonehenge. Con esto en mente, miremos otra vez a la estrella de 7 puntas del círculo de cultivo, el cual apareció en Italia. Como indicó el investigador Michael Lee Hill, en el mundo de la geometría y frecuencia, una estrella de 7 puntas está crucialmente relacionada a 432 Hz. Considera una imagen cimática de una frecuencia de exactamente 4 octavas por debajo de 432 Hz, que aparece como una estrella de 7 puntas idéntica a la encontrada en Italia. Significativamente, 432 Hz es conocido como el número mágico, la frecuencia natural del universo. Debido a esto, se ha sugerido que la aparición de un círculo de cultivo con una estrella de 7 puntas es un mensaje codificado. Pero, ¿qué tipo de mensaje codificado? Bercloud, un prominente anciano nativo americano, ha sugerido crípticamente: cuando los científicos aprendan que la estrella de 7 puntas tiene una progresión hacia adelante y que se recrea a sí misma infinitamente como una unidad completa, habrá enormes saltos en el progreso del hombre. Mientras tanto, la investigación de Hill sobre el círculo de cultivo italiano estableció un mensaje más preciso. Alguien está intentando decirnos algo. Si tengo que adivinar, sería para demostrar que 432 Hz es igual a energía. En Italia no fue la primera vez ni la última en que parecía que alguien intentaba decirnos algo a través de círculos de cultivo. De hecho, alguien diría que a través de los años, los círculos de cultivo han revelado muchos secretos. En la tarde del 7 de julio de 1996, un piloto comercial volaba su ruta de siempre sobre el monumento de Stonehenge en Wiltshire, Inglaterra. Esto no era inusual. Muchas compañías ofrecían tours aéreos sobre Stonehenge a los turistas. El piloto llegó a su destino y giró, pasando por el mismo lugar unos 45 minutos después. Lo que vio lo asombró. Ahí, en el campo, directamente a través de la autopista de Stonehenge, había un enorme patrón geométrico con forma de 100 pies, docenas de círculos individuales que no estaban allí cuando sobrevoló menos de una hora atrás. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó. La seguridad de Stonehenge estaba de turno 24/7 y los turistas estaban en todas partes. Cualquiera que caminara hacia el campo repleto de equipos a plena luz del día seguramente debió haber sido visto y detenido. Aún más increíble, una examinación más profunda por expertos reveló que el patrón con forma de 100 pies no era un diseño aleatorio. De hecho, representaba un patrón matemático llamado el conjunto de Julia. Esto fue más allá de las habilidades de farsantes que buscaban diversión. Quien sea o lo que sea que haya creado estos círculos de cultivo poseía un profundo entendimiento de la matemática compleja. Pero el conjunto de Julia sería solo el comienzo. Sería solo la punta del iceberg proverbial. En los siguientes años, los círculos de cultivos aparecieron con rápida sucesión, proporcionando ejemplos de matemática avanzada o física compleja. En el 2010, un diseño de 300 pies apareció en un campo de Inglaterra, el cual, una vez decodificado, reveló una fórmula matemática llamada la identidad de Euler, conocida como la ecuación matemática más hermosa y profunda del mundo. 2 años antes de eso, una imagen codificada apareció en la misma zona, la cual representaba los primeros 10 dígitos de pi. Pero esto se remonta al pasado. En el 2000, el científico de la NASA Alan Holt visitó Wiltshire, Inglaterra, el lugar donde muchos círculos de cultivos aparecieron, para examinar el fenómeno. A forma de broma, Holt dio a conocer un pensamiento, una imagen de cultivo como una prueba, pero más bien una solicitud, que le gustaría ver que apareciera un pictograma, lo cual podría proporcionar una visión hacia la dirección que debería seguir en sus actividades de investigación avanzada de transporte y física de campo. Increíblemente, 2 días después, en un campo cerca de él,
círculos de cultivos aparecieron revelando un diagrama a detalle de un campo magnético cerca de una barra de imán. Pedid y se os dará. Apareció. De hecho, entre 1997 y 2009, la aparición de no menos de 5 círculos de cultivo mostró diagramas complejos de vórtices retorcido representando las vistas laterales y frontales de un campo magnético, mientras que otros mostraban routers mecánicos o líneas de campo de un cargador eléctrico. Luego aparecieron círculos de cultivo que revelaron huellas detalladas de motores magnéticos. ¿Qué podría significar esto? Estas apariciones continuas de matemáticas complejas, diagramas electromagnéticos en círculos de cultivo por todo el mundo. Durante siglos, los científicos humanos han sugerido acercarse a vida inteligente en el universo a través de la matemática. Remontándose a 1800, el afamado matemático alemán Carl Gauss sugirió que los árboles deberían plantarse en el bosque de Siberia de forma que muestre el teorema de Pitágoras, mientras que al mismo tiempo el astrónomo austríaco Joseph von Littrow sugirió trincheras llenas de queroseno en el desierto del Sáhara mostrando formas geométricas. Si los humanos han llegado a esta conclusión, sería seguro asumir que otras formas de vida inteligente lo han hecho también. Tal vez ya han intentado tal método. ¿Podría ser que los círculos de cultivo son de hecho una forma de estos mensajes extraterrestres similar a un bosque en el que se muestre el teorema de Pitágoras? A principios de 1991, en un libro escrito por Alec Bartholomew, titulado Círculos de cultivos, presagios del cambio mundial, la idea de que los círculos de cultivos puedan ser mensajes de inteligencia no humana fue discutida. Bartholomew preguntó, si los círculos de cultivo fueran mensajes, ¿qué intentarían transmitir? En el libro, la historiadora británica y reconocida psíquica Isabel Kingston profesó que los círculos de cultivo podrían contener un plano para una nueva forma de energía que podría un día ser revelado por los científicos. Podría parecer descabellado en su momento, pero después de décadas de patrones matemáticos cada vez más complejos y diagramas electromagnéticos apareciendo en círculos de cultivo, hay muchos que creen que Bartholomew y Kingston estaban sobre algo. Algunos aseguran que los círculos de cultivo son mensajes extraterrestres para la humanidad, planos para nueva tecnología futurística diseñada para ayudar a los humanos a moverse al siguiente nivel de su existencia, que ocultos en los diagramas de campos magnéticos y motores están los secretos para una nueva forma de energía ilimitada. Un ejemplo de esto pudo haber llegado en 2011, cuando un círculo de cultivo reveló los diseños de un volante magnético inventado por el ingeniero autodidacta americano Ed Leedskalnin, previo a la Segunda Guerra Mundial. Leedskalnin y su volante pudieron haber sido una referencia notable, pero debido al hecho que él fue el creador del Castillo de Coral, un monumento en Florida hecho de al menos 1000 toneladas de coral. Poco se sabe acerca de cómo Leedskalnin construyó este monumento. Aparentemente lo hizo él solo en la noche. Cuando se le pidió una explicación, dijo: «Entiendo las leyes del peso y del apalancamiento, y conozco los secretos de las personas que construyeron la pirámide de Giza en Egipto hace tanto tiempo». Con esta críptica respuesta, se especuló que Leedskalnin usó algún tipo de dispositivo de levitación magnética para mover las piedras. La especulación se extendió aún más cuando, después de su muerte, extraños restos de lo que parecía ser un dispositivo electromagnético fueron encontrados en una cámara debajo del castillo de coral. Cables envueltos alrededor de botellas, montones de imanes y cadenas. Podría ser que Leedskalnin descubrió los secretos de la energía electromagnética conocida previamente por aquellos que construyeron las pirámides, como sugirió, usándolas para crear el castillo de coral. De ser así, es posible que el diagrama de su volante magnético apareciera como un círculo de cultivo para dirigir la atención a tal hecho. Preguntas similares pueden hacerse en los muchos otros ejemplos de las últimas décadas sobre los círculos de cultivo que revelan motores magnéticos y diagramas. De hecho, la pregunta se están haciendo. Desde 2008, el inventor italiano Umberto Baudo ha estado usando los círculos de cultivo como inspiración y plano para un invento que él cree proporcionará energía ilimitada gratuita. Baudo asegura que los círculos de cultivo son la máxima expresión de un mensaje, porque a través de una imagen puedes comunicar mucho más que con las palabras sin duda alguna.
especialmente si el mensaje está dirigido a alguien que no habla nuestro mismo lenguaje. ¿Y cuál es el mensaje que se está comunicando con estos círculos de cultivo? Simplemente, según Baudo, desde 2008 me he dado cuenta que es absolutamente posible generar energía gratuita a todo el planeta. El trabajo de Baudo lo ha llevado a experimentar con motores magnéticos y sistemas de fuerza centrífuga, ingresando a territorios inexplorados y trabajando en contra de la sabiduría convencional y el poderoso status quo, sin mencionar las leyes de la termodinámica. En el 2012, en una pequeña reunión en Módena, Italia, Baudo dijo: «Los círculos de cultivo, los medios y la ciencia tratan este fenómeno de forma sutil, pero es de gran importancia para la humanidad. Solo aquellos que la estudian seriamente pueden entender que no es un chiste. Después de un estudio largo y exhaustivo, puedo demostrar que muchos de estos patrones no están hechos por el hombre. Desde el comienzo de mi investigación, noté que había dibujos técnicos que nos muestran nuevas formas de producir energía libre. He intentado reproducir estos patrones durante mucho tiempo, usando imanes permanentes sin ningún resultado. Luego me di cuenta de una nueva forma de desarrollar esos mecanismos y les mostraré cómo funcionan con la ayuda de un simulador. Lo que demostraría eran sistemas complejos basados en diagramas obtenidos de los círculos de cultivo, usando fuerza centrífuga. Baudo probó estos sistemas usando simulaciones computerizadas, las cuales le permitieron rotar formas a gran velocidad, y examinó lo que le pasó a la generación de energía, ambas con y sin las variables de gravedad, imanes, resortes y cadenas. Asegura que ha creado un modelo que continúa creando impulso, incluso después de que el motor esté apagado. Energía ilimitada. En sus propias palabras, la clave principal para entenderla es fundamentalmente una: la fuerza centrífuga. Así. Va más allá de Umberto Baudo, quien trabaja en algo como esto. Por todo el mundo, los científicos e inventores están trabajando con los complejos diagramas vistos en los círculos de cultivo, buscando la energía libre, transportación futurista y más. Por supuesto, aún hay muchas preguntas. ¿Por qué, con tan increíble potencial, los mensajes contenidos en los círculos de cultivo están siendo ignorados? Los círculos en sí mismos retratados en la cultura popular como engaños elaborados. Una respuesta a esta pregunta puede encontrarse tal vez al examinar quién perdería más con el descubrimiento de una fuente de energía libre y limitada. Las empresas de gas y petróleo. Los gigantes industriales que controlan la economía global. Pero, dejando la economía de lado, debe preguntarse si la ciencia está de acuerdo en que algunos círculos de cultivo pueden explicarse con cualquier fenómeno terrestre. Entonces, ¿de dónde vinieron? Si son algún tipo de mensajes extraterrestres, ¿qué están tratando de decir? ¿Y qué podrían estos mensajes permitirnos lograr? Gracias por vernos. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones.